la zona de México, la zona del Golfo alberga tres destacadas joyas arqueológicas: el Tajín, Zempoala y la Huasteca. Estas antiguas ciudades cuentan historias de civilizaciones perdidas y logros culturales. Acompáñanos en un viaje para explorar la riqueza histórica de esta región y reflexionar sobre su impacto duradero. Hola, bienvenidos a Ecos del Pasado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Además de fundamental para la historia de nuestro país, hoy hablaremos de las zonas arqueológicas en la zona Golfo de México. Como ya lo mencionamos anteriormente, estaremos abarcando lo que es Tajín, Zempoala y la Huasteca, todas zonas bastante complejas y con gran relevancia a la hora de conocer un poco más acerca de la cultura de nuestros antepasados. En este primer segmento nos sumergiremos en la fascinante historia de la zona del Golfo de México, hogar de tres sitios arqueológicos muy importantes que es el Tajín, Zempoala y la Huasteca. Exploraremos cómo esta región geográfica ha sido un punto de convergencia de diversas culturas a lo largo del tiempo, desde la espiritualidad y la sofisticación del Tajín hasta la interacción cultural en Zempoala. Nos adentraremos un poco en las huellas del pasado que han dejado una marca profunda en estas tierras. Estos sitios arqueológicos nos invitan a contemplar las maravillas de la arquitectura antigua y a descubrir cómo las civilizaciones prehispánicas dejaron su impronta región en el Golfo. Desde las majestuosas pirámides hasta las intrincadas decoraciones, cada lugar cuenta con una historia única y enriquecedora. A medida que exploramos los vestigios del pasado en esta región, entenderemos cómo el entorno geográfico y cultural influyó en cierta forma en que estas ciudades antiguas se desarrollaran y pues prosperaran. También prepárense para un emocionante viaje del tiempo mientras nos desentrañamos un poco los ecos del pasado que aún resuelven en nuestra zona del Golfo. En cuanto a Tajín, también conocido como la Casa de los Truenos o la Ciudad de Relámpago, esta zona arqueológica se desarrolló en el periodo epiclásico en el estado actual de Veracruz. Antigua capital del mundo totonaco, se alzan diversas edificaciones en medio de la selva rodeada por el verde de la vegetación y un gran cielo azul. La palabra Tajín tiene varios significados, como el gran humo y el trueno. Este último se relaciona con la creencia de que es una descarga que fulmina a los árboles, que mata hombres y antecede al relámpago, al gran fulgor. La palabra Tajín hace alusión a un antiguo dios a quien le rezaban para que lloviera, aunque anteriormente Tajín significaba lugar de un conjunto de templos de donde sale humo constantemente, pero cambió debido a la pronunciación de la palabra. De Tajín, básicamente se dividía en dos, Tajín grande y Tajín chico, y pues se caracterizó por el uso del espacio para pues aprovechar la topografía del lugar y marcar dominio, ¿no? Con esto dividían incluso las clases sociales, y el terreno en el que se desarrolló pues era muy suave y era blando debido a que era de arcilla y a las constantes lluvias. Esto representó un problema para los habitantes, ¿no? Sí, justamente de hecho debido a esto los edificios colapsaban, y al ser el terreno pues suave y por las arcillas que no dejaban pasar el agua, pues es decir, eran impermeables, vaya, esto hacía que se acumulara en lugares no deseables. Como solución, formaron líneas que sirvieron al final como canales que llevaban el agua a drenajes superficiales, pero ya solucionaron ese problema, pero se presentaron otros más, que fue el sistema constructivo. Como decía Karina, que fallaban las construcciones, se empezaban a colapsar. Sí, claro, pues es que no entendían del todo el comportamiento del material, pero bueno, algo que caracteriza a Tajín, indudablemente yo diría que son los nichos, ¿no? Pues tuvieron varias funciones a lo largo de la historia. Por mencionar algunas de ellas es que servían para pues, hacer un contacto entre lo que está adentro y afuera de una edificación, como recipientes de adornos, o incluso para el manejo de la arquitectura de claroscuro, y en algunas ocasiones incluso tenía una función calendárica, ¿no? Y ahora que lo mencionas, ¿no fue una edificación que recibió el nombre de Pirámide de los Nichos la que tuvo esta función? Eran 365 nichos y fue una de las edificaciones más importantes de la ciudad. Lo curioso fue que tan importante era que destruyeron parte de los edificios que ya existían para construir esta pirámide. Esta no tenía un eje real, sino que parecía que la pusieron ahí a la fuerza. Y no estaba ubicada al mismo nivel que otras construcciones, sino que estaba en un cerro. Además, este cerro representaba la conexión con la sobrevivencia y estaba perfectamente calculado, orientado y ubicado. Y también se destacó su sistema constructivo de cajas verticales y un núcleo de piedra seca, la cual no permitía la humedad, y sumado a esto estaba rellena de piedra, lo que hace que la podamos seguir viendo hoy en día. Tajín, de hecho,
hecho también fue reconocida por ser la ciudad de juegos de pelota, ¿no? Actualmente se han explorado 17 pues, canchas, pero se dice que son alrededor de 20 que aún no están descubiertas. Y no era el típico juego de pelota que conocemos, sino que era un ritual complejo y jugaban en forma de plegaria. Los habitantes de hecho tenían esperanzas y basaban sus decisiones en base a los resultados del juego. Y las canchas funcionaban un poco como un axis mundo, ¿no? Y representaba todo esto que es el movimiento del universo e incluso servía para regularizar el clima según los habitantes. Esto porque coincidió con una anomalía climática medieval, ¿no? Produciendo unos periodos largos de sequía y además el juego de pelota traía estatus y honor a los jugadores. O sea, los jugadores eran considerados de la clase alta, básicamente. Y la clase alta vivía en la parte, pues para valga la redundancia, pero la parte alta, y porque ya que el acceso era restringido y esto a su vez les permitía como protegerse de los posibles ataques. También dentro de la zona estaba la casa del gobernante, que era, en su momento era 13 Conejo, y él vivía en el templo de las 13 columnas, que básicamente parecía como el dueño del horizonte. Sí, justo además de dar la sensación de vivir encima de los demás y pues por debajo de los astros, que bueno, cabe resaltar que sabemos que en este periodo el dios principal era Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, y los habitantes de Tajín eran fieles creyentes, o sea, incluso podías ver la figura del dios en los remates de los edificios de la ciudad, y esto se representaba a través de una greca escalonada, y a su vez esto también simbolizaba el movimiento del viento y del agua. Y podemos considerar que las secuencias de las decoraciones en algunos edificios podrían servir como oraciones, ya que era un mismo patrón repetido varias veces. Y bueno, para cerrar con Tajín, no nos podemos olvidar de los hábitos funerarios. Claro. Y es curioso porque Tajín no tiene muertos. ¿Cómo que no tiene muertos? Sí, esto es porque los entierros que se han encontrado son post-abandono. Y existen dos teorías. Una es que hubo una necrópolis y los cuerpos estaban enterrados y pues obviamente con el paso del tiempo ya se descompusieron. Y la segunda es que tenían los habitantes la costumbre de incinerar a sus muertos. Entonces por eso justo no hay evidencia. Es muy viable creer en estas dos teorías y Tajín, de hecho, pues fue una ciudad que permaneció escondida hasta 1926, me parece, y hoy en día pues es un vestigio valioso, ¿no? De que en su interior guarda pues asombrosas huellas de la evolución de la humanidad y además de que actualmente es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una ciudad sorprendente sin duda. Una importante de la zona del Golfo está Zempoala. Esta es una ciudad que se ubicaba en la zona norte del estado de Puebla y abarcaba gran parte del estado de Veracruz. También abarca los años de 1100 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Este sitio arqueológico proviene de la lengua náhuatl y significa abundancia de agua o asimismo lugar de 20 o veintena. Eso se cree porque hace referencia a los 20 poblados que se establecieron ahí o también de que sus actividades comerciales se realizaban cada 20 días. Sí, de hecho, después esta ciudad es conocida como Sevilla, cuando llegan los españoles a América. Algo curioso es que si bien este sitio remonta al 1100 después de Cristo, es hasta que los españoles llegan a la costa de Veracruz que se les empieza a reconocer más. Pero si nos remontamos al origen de esta ciudad, al principio se encontró evidencia de la presencia de un asentamiento olmeca. No obstante, es hasta el posclásico que se define que existió una variedad y convivencia de culturas, ¿no? Que vienen siendo los zapotecas, los chinantecas y los totonacas, formando alrededor de unos 50 pueblos. Incluso Zempoala se considera capital de los totonacas y es interesante porque se estima que en su época de apogeo llegó a tener hasta 30,000 habitantes, rondaban entre los 25 y 30,000 habitantes aquí. Pero, ¿por qué Zempoala fue tan importante? ¿O cuáles crees que eran algunas de sus características más sobresalientes? Como bien mencionamos anteriormente, este sitio es relevante porque fue la primera ciudad importante que visitó Hernán Cortés, el famoso Hernán Cortés, y de hecho fue hospedado ahí. Al igual que su arquitectura es bastante interesante ya que están perimetados por una muralla y se delimitan las zonas de los templos y palacios. Pero ¿por qué no nos adentramos un poquito más al sistema constructivo? Pues bueno, ya que lo mencionas, sus construcciones eran muy características porque se hacían con piedras de los ríos y luego las unían con mortero. Bueno, paréntesis rápido, perdón. Para los que no sepan, el mortero es una mezcla de materiales que sirve como aditivo para emparejar elementos de construcción como ladrillos, piedras, etc.
Justamente. Después de eso, lo aplanaban con lo que es cal, que producían quemando conchas y corales, y de esta manera ellos lograban que sus edificios pues se vieran de cierto aspecto brillosos, o sea, parecían casi incluso pulidos, parecían plata. Y aunque no crean que estos edificios solamente resaltan por su estructura, sus complejos arquitectónicos eran importantes debido a su trascendencia histórica. ¿Y cuáles dirías tú que son los sitios más importantes de Zempoala? Bueno, considero que los principales edificios, yo diría que tenemos el Pimiento, y que constaba de una estructura de 3 cuerpos que resaltaba por su decoración exterior a base de cráneos. Nada extraño. Bueno, también tenemos otras edificaciones como más normales, considero que son el Templo de la Cruz, también conocido por tener murales con fines celestes, y el Palacio de Moctezuma. Sí, me parece que son buenos edificios, pero tampoco me vas a dejar mentir. El edificio más espectacular, sin duda, para mí tendría que ser la pirámide del Templo del Sol, o lo que es conocido como la Gran Pirámide, que se hallaba construida sobre la misma plataforma del templo mayor, ¿no? Bueno, sí, no te voy a negar ese hecho, pero también no nos olvidemos de las caritas. Claro, eran los 2 basamentos superpuestos, ¿no? Sí, justamente es el que tenía una parte superior con 2 fajas decorativas que hacían alusión al Sol, la Luna y Venus. Claro, de hecho, saben, además de sus grandes pues, habilidades arquitectónicas, creo que también es importante resaltar la importancia de esta zona arqueológica en cuanto a ser uno de los centros políticos religiosos más importantes de la ciudad, ¿no? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? O sea, incluso fue llamado lugar de las cuentas porque debido a ahí se cobraban los tributos de la costa, aunque también es muy conocido por la herramienta que utilizaban para registrar el tiempo, y que fue el conjunto de anillos escalonados. Sí, sin duda esta ciudad nos dejó muchas aportaciones arquitectónicas, herramientas y en general un gran legado histórico. Sí, es un valioso, muy valioso e interesante vestigio. Bueno, ahora es hora de hablar de la zona de la Huasteca, una región ubicada a lo largo de la costa del Golfo, abarcando territorios desde Tuxpan, Veracruz, partes de Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tampico y San Luis Potosí. Esta zona rica de diversidad cultural fue poblada desde alrededor del año 1700 después de Cristo. Lo que podemos destacar de aquí es su clima cálido y húmedo, propicio para la agricultura. Esta región incluso fue dividida en la conquista mexica debido a la atracción que había ahí por las condiciones óptimas para la agricultura y la caza. La Huasteca es una zona arqueológica de gran relevancia en México, debido a su rica historia y valioso patrimonio cultural. En este sitio arqueológico encontramos vestigios que atestiguan la presencia de antiguas civilizaciones mesoamericanas, proporcionando información valiosa sobre su vida, cultura y prácticas religiosas. Algo que resalta es el uso de la cerámica llamada negro sobre crema, que identifica a los grupos que vivieron aquí. Pero si en general se notan las influencias de otras regiones de Mesoamérica sobre este lugar, los huastecos, habitantes de esta región, crearon centros ceremoniales y edificaciones complejas siguiendo cierto patrón mesoamericano. Además, dejaron un legado notable de estructuras en piedra, en las que destaca la famosa El Adolescente. Pero bueno, ¿cuáles fueron algunas de las obras que más podemos destacar de la Huasteca? Bueno, para responder tu pregunta, como ya lo mencionamos anteriormente, podemos resaltar los centros ceremoniales y las diversas características que tenían sus construcciones arquitectónicas. En general, lo que más resalta en la arquitectura son los diversos montículos compuestos por plantas circulares en donde se elaboraban adoratorios para sus diversos dioses. Un gran ejemplo de esto podría ser Tamuín, que son muchos montículos encima de plataformas alrededor de un patio abierto. También cabe mencionar que las construcciones en forma circular sobre plataformas era un elemento repetitivo, así como también los basamentos con forma de talud y tablero. Además, eran adornadas con grandes escalinatas en donde accedían y casi todo era dedicado ya sea a Quetzalcóatl o también al dios del viento. Ya había el uso del chapopote y se aplanaban con estuco y también se pintaban murales. Igual, ¿cuál era el propósito de estas complejas edificaciones? El propósito es diverso, pero se han llegado a varias teorías. Algunas sugieren que eran sitios donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas y culturales, otras creen que podrían haber tenido un propósito político o incluso astronómico, funcionando como observatorios del cielo. La verdad es que la diversidad de teorías resalta la misteriosa naturaleza de estas estructuras y la necesidad continua de investigación y exploración para comprender completamente su propósito y uso.
En general, podemos decir que la Huasteca es una región que alberga un enigma arqueológico, donde las teorías sobre la organización social, las interacciones culturales y el propósito de las estructuras arquitectónicas se entrelazan para crear un panorama fascinante en la historia prehispánica de México. La búsqueda de respuestas continúa y cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a desentrañar los misterios de esta región única. Enterrado, el misterio y la grandeza de estas antiguas civilizaciones y sus logros arquitectónicos. También hemos contemplado cómo estas estructuras monumentales atestiguan la complejidad espiritual, social y cultural de sus habitantes. En el Tajín nos sumergimos en una ciudad sagrada, donde los rituales y las deidades se entrelazan en una arquitectura impresionante. Sus pirámides y canchas de juegos de pelota nos hablan de una sociedad altamente desarrollada. Zempoala, en cambio, nos presenta un punto de encuentro cultural, donde diferentes influencias se entrecruzan para crear una ciudad única. Esta interacción entre culturas prehispánicas y los conquistadores españoles dejó una huella profunda en la historia de la región. A lo largo de nuestro viaje también exploramos el encanto de la zona del Golfo en sí misma, una región geográfica que ha sido testigo de la interacción y convergencia de diferentes culturas a lo largo de los siglos. Hoy, al conducir nuestro recorrido, los invitamos a reflexionar un poco más sobre la importancia de preservar y comprender estos tesoros arquitectónicos y arqueológicos. Estas estructuras ancestrales son más que monumentos de piedra, son testigos del gran ingenio del humano, la espiritualidad y la evolución de la sociedad. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje a explorar estos sitios arqueológicos y también impulsarlos a que sigan preguntando, investigando y que vuelvan a visitar la historia y los ecos del pasado en otro episodio. Hasta la próxima. Bye.